Buenos días amigos, hoy martes 19 de noviembre, cuando celebramos que cada vez más se aproximan las posiciones de los sectores público y privado para enfrentar la necesidad de cubrir un déficit previsto de energía eléctrica en la República Dominicana, probablemente y sin probablemente el mayor reto que enfrenta la sociedad dominicana de hoy para salir del atraso. Digo esto porque Juan Vicini Lluveres hizo publicar en el Listín Diario una exposición bastante amplia en la que confiesa que en efecto la República Dominicana tiene para salir del atraso e incluso pensando mucho en su vecino Haití, que es un reclamante natural de energía también, que emprender un proyecto gigantesco de inversión para instalar nueva generación. Y habló de una fórmula que, por cierto, la hemos repetido muchas veces aquí, y es el esfuerzo privado y público, un esfuerzo conjunto, privado-público, para poder afrontar el problema, porque ninguno de los dos solo lo puede hacer. Y cuando uno se da cuenta que esos son precisamente planteamientos que se venían haciendo hace tiempo y que ya están en boca de los principales empresarios del país, de las familias realmente poderosas que pueden mover iniciativas, entonces nos damos cuenta que hay una toma de conciencia bastante avanzada. Juan Bautista Vicini Lluveres es el hijo de Yanni, el alto que, por cierto, fue pieza clave en la recuperación del Banco del Progreso, que lucía absolutamente quebrado y que a la familia Vicini se le echó encima, echó a un lado a familias que estuvieron dirigiendo ese banco, tomó el control y hoy el Banco del Progreso es una lección de que la República Dominicana puede, de que sus recursos gerenciales son realmente capaces de resolver grandes problemas, porque ese banco estuvo quebrado por efecto de una administración que se caracterizó por la estafa y la colusión interna con accionistas importantes del banco. Y eso precisamente lo afrontó con una madurez y una sapiencia y una capacidad de gestión la familia Vicini, encabezada por el señor Juan Bautista Vicini. Y hoy la banca dominicana es una de las más estables de toda América, y ahí incluimos a los Estados Unidos y a México. La banca dominicana es una de las más estables, predecibles de toda América. Está entre las mejores, que por cierto opera con beneficios razonables que también le permiten ser un negocio atractivo, incluyendo el Banco del Estado, que por cierto también es el que tiene la mayor cantidad de activos, o sea, es el más grande de todos. En resumen, que nos satisfizo mucho saber que el sector privado está en línea con las preocupaciones que se han externado por personas de mucho nivel y por conocedores del subsector eléctrico, que afirman que el déficit previsto para el 2016 o más allá, siempre empleamos el año 2016 como fecha referente, porque en ese año vencen los acuerdos de Madrid, que son los que en gran medida han tenido atados a todo el proceso de búsqueda de solución de los problemas de la energía en la República Dominicana. Bueno, como vence en ese año, el Estado, que es el principal compromisario de ese acuerdo, se desata de ese compromiso terrible y está en libertad de buscar solución. Ahí es que está el asunto. Y eso ha sido de mucha preocupación, porque eso, de verdad que esa casi mil megavatios que están contratados a precios
que le garantizan beneficios muy altos a los generadores, tanto que no han perdido en ningún año desde que se aplicó la ley de capitalización del subsector eléctrico. No han perdido en los últimos 15 años, siempre han acumulado beneficios en los 15 años que ya lleva de ejecución esta ley. Bien, la situación en Haití está muy cercana a la ingobernabilidad por efecto de que ya se están repitiendo con mucha frecuencia manifestaciones callejeras que demandan la destitución del gobierno. Eso en Haití no es tampoco cosa rara, o sea, es común y la verdad es que los gobiernos todos han tenido que enfrentarlo. Pero eso llega en un momento en que el propio gobierno haitiano prohíbe las operaciones de comercio, de intercambio comercial en la frontera, cierra el mercado fronterizo más importante, el de Dajabón. Y también en el momento en que el gobierno haitiano pues inicia una campaña de demérito de una decisión tan importante como la tomada por el Tribunal Constitucional Dominicano, o sea, y eso, todo eso se lo junta y le da un entorno preocupante. A nosotros, sin embargo, nos parece que la respuesta que está dando el gobierno dominicano es la condigna, la indicada en situaciones como esta. En primer lugar, ya el Poder Ejecutivo ha convocado al Consejo Nacional de Migración, como se llama. Buenos días, don. Buenos días. Y eso para este viernes está destinado a conocer precisamente las propuestas locales e internacionales. Ustedes saben que la Organización de Naciones Unidas también hizo una propuesta para conformar el plan de regularización de extranjeros en el país. Ese plan forma parte de los dispositivos de la sentencia del Tribunal Constitucional, o sea que el gobierno lo que está es respondiendo positivamente a una orden del tribunal competente que mandó establecer ya un plan, un proceso, una organización, una definición de la situación de los nacionales que están presentes en la República Dominicana, lo mismo de los límites ya de nuestra nacionalidad. Bueno, sí. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas, como ustedes saben, ya han movilizado recursos militares para reforzar la vigilancia que tiene la República Dominicana en la frontera. Nosotros tenemos el CESFRON, un órgano con dispositivos militares de última generación, con capacidad de movilización activa por los 390 kilómetros de frontera que tenemos territorial con Haití. Lógicamente, esto procura evidentemente de preservar el orden, el respeto a la vida humana y también a la propiedad en la frontera, y para que no vaya a haber desbordamientos en el trasiego de una nación a la otra. Entonces yo creo que se está actuando de la manera como se estila en situaciones como esta en cualquier parte del mundo. No, tampoco vamos a crear, como se acostumbra en estos casos, alarma innecesaria. De forma que creo que las cosas andan por el camino correcto. Y ya les dije que me siento estimulado por el famoso trabajo de Juan Bautista Vicini Jiménez, reclamando lo que él llama un gran concierto público-privado para darle por la cabeza a la crisis de insuficiencia eléctrica que tenemos y planteándonos ya una solución hacia futuro. Bueno, saludos amigos, saludos. Sin duda alguna, Pedro, las notas resaltantes son la situación política en Haití, social y política.
con movilizaciones, enfrentamientos entre partidarios del gobierno de Michel Martelly y de la oposición. Aparentemente la oposición liderada con mayor fuerza por el expresidente Aristide. Mientras esto ocurre, como si fuera, yo le llamo, les reitero les repito, perdón, lo que el presidente Bosch en su momento definió, la frontera imperial, pues se mantiene el criterio de sancionar económicamente a la República Dominicana. ¿Por qué tú y yo y Héctor ahora, Mozart está de vacaciones, mantenemos este tema como si fuera el pan nuestro de cada día? Bueno, porque es verdad la amenaza, es latente la amenaza contra la República Dominicana. Y porque son otros los titiriteros. Sí. Es decir, no crean ustedes que ustedes están, que estamos nosotros siendo agredidos por el señor ¿cómo se llama? José González. De sangre. No, González. ¿Cómo? González. González, sí, Sí. González. Sí. Que se parece a González, pero no, es el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, sí. ¿no? Él es el jefe del Estado pequeño, quizás tiene 389 kilómetros cuadrados, pero no es él, no es él. Por un lado es una diplomacia muy activa, que es la diplomacia haitiana, sin duda alguna una diplomacia muy activa. Por otro lado, a una señora, primera ministra de Trinidad y Tobago, sin que medie ningún tipo de situación de ninguna naturaleza con la República Dominicana, pues decidió ella asumir también una actitud hostil. Puede ser que los titiriteros estén en Ginebra, que es la capital política de Europa, o puede ser que estén en Washington, que es la capital política de América y del mundo, o puede ser que estén en los dos lugares a la vez. Y como te dije ayer, Pedro, las fundaciones canadienses, estadounidenses, como la Fundación Robert Kennedy, que parece que nada más es el tema haitiano versus República Dominicana, no el tema lo que les les ocupa permanente, no es el tema haitiano, por ejemplo, ahora una crisis, que ellos quisieran intervenir, a ver cómo ayuda, o los efectos del terremoto del 2010, no, es República Dominicana, y para que esa fundación fue hecha para eso, la Fundación Robert Kennedy. Y en Canadá hay fundaciones pero de mucho dinero que también están interviniendo en esto. En Francia, es claro, la política de la sociedad francesa en sentido general es evitar que le tiren el muerto haitiano, digámoslo con el lenguaje dominicano. Y la Unión Europea se maneja con un criterio siempre posguerra, humanístico, contra los niveles de miseria extrema, así tienen su comportamiento hacia África, pero con nosotros, digamos que una vez entienden que nosotros somos los esclavistas haitianos, como cuando una delegación dominicana tuvo que ir a Francia, que estaba el padre Ricuá, con un video, y hubo que hacer muchas conferencias de intelectuales dominicanos que estaban explicando con otra óptica de la lucha de clases, de que son las burguesías de ambos países, las culpables de los males, etcétera. Pero hubo que ir a hablar a la academia francesa, a la clase académica francesa, explicarle, y entendieron en el periplo que andaba ese señor sacerdote. Jesuita. Todo esto lo digo, miren cómo uno cree que la gente a veces habla por hablar, pero yo siempre, ahora yo menciono a Consuelo Despradel, que siempre ha dicho, esa orden, los jesuitas, están absolutamente involucrados con ese proyecto de procurar un mayor acercamiento geopolítico entre Haití y República Dominicana a través del desorden migratorio. ¿Está bien dicho eso? Sí, así es. Un desorden migratorio que dure 10 años, 15 años, 20 años, ellos no importa, ellos esperan. Y tienen objetivos políticos más allá. Dicen que en algún momento los haitianos estarán decidiendo ya quiénes gobernarán aquí. La expresión que yo le digo es para que entiendan, no me voy a poner tampoco a decir
la isla única e indivisible, así por así, pero para que entiendan cuál es la cosa. ¿Cuál es el proceso? promover o obligarnos a aceptar el desorden migratorio. El desorden migratorio decide después asuntos políticos importantes. Eso es lo que pasa. Por eso que decimos que en esta sentencia del Tribunal Constitucional aparentan los dominicanos que están contra la claque mediática, fundamentalmente mediática. Pedro, fíjate que no es política. Fíjate que no es política, es fundamentalmente mediática y un poco académica, pero no es política. O sea, en el fondo, con la fuerza, no es partidaria, no es un liderazgo partidario que se opone a la sentencia del Tribunal Constitucional. No, es un esfuerzo mediático. Es un esfuerzo mediático. Gracias a una localización que ha resultado ser importante de una sociedad civil antigobiernista por declaración propia. Pero que para desgracia de la democracia, de hecho, aunque no de derecho todavía, han sustituido a un partido político. Como el lo han sustituido. En el lugar donde debe de ir ese partido están ellos. Están ellos. Y lo hacen también en representación de... O en representación. Del PRD. O como se dice en el Ministerio Público, actuando como si fuera él. Actuando como si fuera él, sí, así es. Que, o sea, fíjate qué cosa. Sí. Es decir, no los representan, son ellos, actúan como si fueran ellos. O se creen o se representan, o se creen con legitimidad como si fueran ellos. Así es. Entonces, todo esto que le digo es para señalarle que el temor no es hacia el pasado, el efecto aumentado de la irretroactividad que surte esa sentencia, no. Porque ellos saben que si 20, 25 mil ciudadanos haitianos, en el gobierno del presidente Danilo Medina no va a pasar más nada, que no sea que van a dar la vuelta a volver a ser primero residentes legales en virtud de la sentencia y en cumplimiento que va a hacer el gobierno a partir del viernes de todo el plan de regulación en consonancia con las Naciones Unidas. Olvídate que así va a ser. No, pero claro. Va a dar la vuelta, van a tener todo su residencia legal, su inscripción donde deben, el registro donde deben estar. Los 14,000 esos que entregaron documentación y que procuraron, lo van a recibir, ¿eh? El primer paso, que es la documentación oficial para residir aquí, lo van a recibir. Olvídense. Van a estar en eso. Y más luego viene el proceso de naturalización, que ya es más complejo. Y en segundo lugar, el compromiso reiterado del presidente Danilo Medina de que esta sentencia se va a aplicar con estricto criterio humanístico. Es verdad. Como debe ser. Entonces, la reunión del viernes, la sesión del viernes del Consejo Nacional de Migración, encabezada por el presidente de la República, tiene una importancia capital hacia afuera, porque hacia adentro ya es muy difícil marcharle a Danilo Medina, ponerlo como antihaitiano, ponerlo como que segregador, ponerlo como xenófobo, a su gobierno, a él y a su gobierno. No hay una sola acusación, no hay una sola medida de carácter político. Ahora, acaba de decir una cosa importantísima, Oriol, porque hay que establecer una diferencia. Ayer, todos los partidos aliados que asistieron al proceso comicial último con el PLD, le dieron su respaldo a la sentencia del Tribunal Constitucional. En una reunión promovida por el presidente y líder del PLD, el doctor Leonel Fernández. Lo que quiere decir que ya hay una posición política también tomada con respecto a eso. Que yo creo que fue lo más importante de esa reunión, a mi modo de ver. Sí. La gente no se da cuenta, Pedro. La pasan inadvertida, Pedro, cosa trascendente. Es tres cosas que quieren hacer contra el país. Tú sabes que lo humano se pone de moda, Sí. Fundamentalmente entre los académicos que siempre tienen y los políticos porque es lo sensible. Es lo sensible. Sí. Entonces, para tú sentirte bien con tu conciencia, y eso si ocurre en las capitales que deciden, en las metrópolis que deciden la suerte de esta frontera imperial, como es Washington, como es Canadá, como es París, como es Ginebra, para señalar las básicas. Y ese periplo que hace la Cancillería haitiana, el presidente de Haití también, en el Caribe, y que se colocan en Venezuela con su lado caribeño, su lado político caribeño y solidario, son tres cosas que buscan contra la República Dominicana, que no nos debemos descuidar.
que son de carácter económico y que le harían daño fundamentalmente a la imagen del gentilicio dominicano, pero además en el orden económico. Nuestra relación con Europa a través del CARIFORUM, Trinidad y Tobago, Haití, Pedro, porque hay que decirlo, el gobierno haitiano y San Vicente y las Granadinas mantienen la iniciativa de que sea expulsada la República Dominicana de ahí. Desde el punto de vista político sería un golpe contundente contra la diplomacia dominicana, porque no solo es por el efecto, primero por nuestra relación con Ginebra en sentido de aglutinamiento político-económico, y segundo porque te están votando por racista, Pedro, por racista, por xenófobo, porque tú quieres crear una comunidad de apátridas de 400,000 personas. O sea, la nación que le ha dado cabida a una cantidad determinada de haitianos para que puedan sobrevivir. Lo otro que los asistió en la tremenda orgía de sangre y muerte que se fue el terremoto de enero de 2010. No, ellos plantearon ahí, no, ellos, porque quienes le dan sustento ideológico y teórico a esas posiciones diplomáticas es la academia y el liderazgo mediático dominicano. Aquí se te dijo, y eso lo están sustentando ellos fuera, que nosotros no hicimos nada por el terremoto haitiano, que por el contrario, ese fue el año que más creció la economía dominicana, porque nos aprovechamos de todo lo que era Haití. Por eso se lo dijo a un pequeño sector de la oposición dominicana. Sí, lo dijo, y ese es uno de los planteamientos que se está tomando, en Caracas, y se tomó en la capital de San Vicente, y se tomó en la capital de Trinidad y Tobago, y es lo que se maneja en círculos políticos haitianos. Para que tú sepas, o sea, no le debemos nada, ellos ganaron muchísimo cuarto con nosotros, a eso es lo que dice. Pero uno lo dice por aquí, ese es el primer efecto que uno tiene que tener cuidado, y por eso a la diplomacia dominicana yo no la veo tan activa, Pedro, en ese aspecto. El segundo aspecto es que fue la República Dominicana que revolucionó al CARICOM, a la Comunidad Económica del Caribe. Acuérdate, fue en el año 1900. Y a todo el grupo ACP. En Europa, de los 79 miembros que tiene los ACP, a la República Dominicana se le considera la más eficiente y colaboradora nación en cuanto a aplicar los acuerdos y en cuanto a incluso a procesar las ayudas y asistencias. Desde el gobierno de Balaguer al gobierno de Leonel, el primer gobierno de Leonel y al final del gobierno de Balaguer, aquí cuando estuvo el acuerdo de Lomé, fue muy activa la Cancillería en Europa en promoción comercial y en promoción de cooperación no recíproca con Lomé. Y te digo porque yo estaba ahí, para tu informe. En toda Europa, basado con fondos de Lomé, estaban promoviendo eso que estamos vendiendo ahora, guineo o banano, que vamos para 300 millones de dólares, son las perspectivas en exportaciones ahora con la mecanización y otras cosas de las fincas dominicanas. Y promoción de una oferta exportable no tradicional, agrícola, artesanal. Conseguimos ya para el mercado azucarero, ya enviamos las primeras 50,000 toneladas. Es decir, nosotros estamos a través de la ACP, pero en el CARICOM, en el CARICOM, las primeras, tú sabes que el CARICOM era un grupo cerrado de países fundamentalmente de habla inglesa, cerrado, 15, sí, pero lo fundamental, el liderazgo es inglés, de 15 naciones. Quienes penetran eso por primera vez desde tierra no firme, pero sí desde el otro lado, no lo pudo hacer Cuba, no lo pudo hacer Centroamérica. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la República Dominicana, Sí fue. Que entonces los acuerdos comerciales con ellos en primaria. Fernández, acuérdense que tan pronto asumió el poder en 1996, emprendió la iniciativa. Es la nación, es el gobierno integrador con la comunidad del CARICOM, con la comunidad caribeña, con islas que no tenían no miraban hacia el occidente. No miraban hacia las Antillas Mayores, no tenían una relación importante con Cuba, que no fuera Grenada, no tenían una relación importante con Puerto Rico, que como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, ni con nosotros, y con Centroamérica menos. Es Leonel Fernández en el gobierno de 1996 que comienza a integrarse con ellos, pero antes Juan Bosch ya lo había descrito, ya había señalado toda su historia con el Caribe Frontera Imperial.
¿De acuerdo? Es decir, nosotros es lo que hemos tenido iniciativa de irnos a la isla, pero antes, mucho antes, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, nosotros teníamos una magnífica relación comercial con esas islas, especialmente con las islas que no pertenecen a eso, ahora Curazao y Aruba. Incluso un intercambio de gente importante. Si nosotros hemos tenido voluntad política de integración con ellos. De manera que por razones políticas, por razones económicas y por razones históricas y porque no tienen la razón en las acusaciones, es absolutamente imperdonable solo abordar el tema como lo están abordando de la República Dominicana, de querer expulsarnos del Califorum, el foro de diálogo entre Europa y ACP, querer expulsarnos, querer impedir el ingreso de la República Dominicana como miembro pleno al CARICOM y como ñapa, el insolente e insignificante primer ministro de San Vicente y las Granadinas, dice que le va a pedir al presidente Maduro que nos expulsen también del esquema de Petrocaribe. De manera que cuando uno aquí en el patio, en nuestro traspatio, le decimos a los quienes se oponen a la sentencia, ustedes tienen derecho a oponerse a la sentencia, porque aquí sí vivimos en democracia, porque, y lo dije ayer, quiero repetirlo hoy, en la historia dominicana, la excepción de los 7 meses del profesor Juan Bosch, incluido, Pedro, el gobierno del presidente Leonel Fernández, todo, desde el inicio de la independencia hasta nuestros días. El año y tanto que tiene el presidente Danilo Medina ha sido el más eficiente en respecto a las libertades públicas, porque heredó a un gobierno de su partido que le pudo resolver problemas de orden político, social y económico, que le ha permitido poder respetar. La palabra absoluto, Pedro, es total, sí, Pedro. Aquí no ha habido un solo caso, uno. No, ahora, en estos años del gobierno del presidente Danilo Medina, bueno, que alguien diga, ¿cómo lo ha maltratado? ¿De qué manera? No, vamos desde el punto de vista de los negocios. Sí. El gobierno no me da mi negocio o me impide participar en el mercado porque yo soy del PRD o porque yo estoy contra el gobierno, porque yo soy enemigo del presidente o de su tío o de su hermano. Sigue. Falso. En el orden político, yo estoy preso porque yo me opongo a este gobierno y por esa razón el gobierno me formuló un expediente falso. En el orden académico, yo no puedo participar en actividades literarias, académicas, políticas, sociales. Yo no puedo hacer nada porque el gobierno me lo impide o procura que yo no ingrese. También. En el orden de las libertades públicas, especialmente tránsito. Mire, yo no he podido ocuparme una casa porque el gobierno me tiene en el ámbito civil, a través de tal cosa, me tiene un impedimento o algo. Yo no puedo hablar por radio, por televisión, porque me lo impiden ingresar, porque saben que yo ataco al gobierno y han dicho que no le van a dar publicidad a quien acepte mi cosa. Yo no puedo estar en un periódico, mi periódico quebró porque el gobierno lo quebró. Los periódicos están en manos de los grandes grupos económicos del país y ninguno ha podido decirle, miren, este periódico está al borde de la quiebra porque el gobierno lo quiere cerrar o porque el gobierno le mandó un procónsul del Palacio para que desalojara al director de ahí, que saliera con el cuadro del anterior emblemático director de ese periódico y saliera con el rabito entre las piernas. Entonces, no pueden decirle eso en el plano interno. Entonces, ustedes pueden, ¿cómo no? Yo le he dicho, vamos a discutirlo en el plano político, en el plano jurídico, en el plano académico, en el plano social, la sentencia, no hay problema, en el plano histórico. Y a Dios que reparta suerte que el ciudadano, el soberano, el pueblo decida si quién tiene la razón o no, a pesar de que la sentencia tiene el carácter de irrevocable. Ahora, cuando usted agarra y se sustenta con los enemigos allende los mares de la República Dominicana, con lo que le quieren hacer daño a la República Dominicana, con lo que quieren tener un proyecto muy superior incluso a cualquier efecto o afectación que tenga esta sentencia, muy superior. Entonces no me diga que no podemos quedar callados. Me pasé, Pedro, otra vez. Y le quiero reiterar, porque sé que en alguna peña me están diciendo bocina. ¿Ah, sí? Sí, en una peña donde estaban unos ciudadanos de estos ilustres, ¿cómo no era que nosotros le decíamos los notables? Sí, periodistas notables. Orión no, Orión, a mí. Orión es una bocina, tú sabes, Orión tal cosa, Banco de Orión. ¿Qué va a decir Orión? Eso es lo que está diciendo. Ah, está bien, porque le dijeron planteamiento mío que dije el domingo y otro. Yo le quiero decir una cosa a ese amigo que habló.
yo no sé cómo es la ética, porque nosotros trabajamos, yo supongo que el Estado en cualquier parte del mundo contrata profesionales, plomeros, se requieren para las oficinas, ingenieros, no, y para estar allá, un plomero, para asuntos de servicios generales, para que arregle los baños. Buscan consultorías privadas de abogados para casos específicos. Sí, pero yo pongo eso, un plomero, Pedro, los baños en la administración pública se dañan. Sí. Hay que contratar un plomero y lo hacen fijo porque la gente es muy grande, tiene muchos baños. Y hay un plomero ahí, cuando se daña, vaya a arreglar la cosa. ¿O no? Sí, así. Contratan periodistas, contratan agrónomos. Sí. Entonces, yo creo que eso es legítimo y legal. Lo que hay que establecer es si la persona que contratan actúa decente o indecentemente en el orden jurídico. Ahora, lo que yo digo del sector privado, que van a misa los domingos con su chacabana. Eso no son bocinas. No, pero te voy a decir cómo. Eso no son bocinas. Agarran y buscan un texto. Y precisamente de intereses contrarios al interés nacional. No, te voy a decir esto, Pedro. Porque entonces no, es cliente de mi oficina. Esa fue la impresión que me dijeron. Cuando yo rápidamente le dije, bueno, ven acá, yo estoy en un sitio, si gano un salario, pasa esto y esto. Y tú que hiciste que agarraste un texto, se lo mandaste a un periódico digital, para que lo publicara el texto redactado por ti con tus mandantes para oponerte por vía extraña a la licitación de la sede y entonces después aparece como... Lo que pasa es que solo son aceptables las bocinas privadas. El Estado no puede tener... No solamente a la bocina privada, la competencia desleal, práctica desleal de comercio promovida por oficinas de periodistas que ganan mucho dinero. Pero ese caballero sí tiene derecho a decir que yo soy un ratón de ferretería. Yo me pongo así, como yo he dicho que creen que nosotros somos ratones de ferretería, pero el dinero de él es bonito. Es lo que me dijo, le robo este tiempo, un funcionario ministro de planificación, ¿era que llamaban antes? Sí, ONAPLAN, sí. ONAPLAN, que estábamos criticando las emisiones inorgánicas del gobierno del presidente Balaguer. Él me mandó a buscar a Palacio y buscó dos papeletas de 100 pesos. ¿Cuál es la orgánica y cuál es la inorgánica? Yo por dentro le recordé mi pensamiento a su señora madre, porque me hizo llegar allá para eso. Yo le dije, los efectos se dan en las dos por la mala. No me diga eso. Dime cuál es de la que tú crees para yo... Sacarla de circulación. Eso es lo que hacen esos individuos que están ahora diciéndonos bocina y todo lo demás. No, lo que yo quiero que me digan es si el gobierno del presidente... Yo miento cuando digo que el gobierno del presidente Danilo Medina es uno de los... yo digo más, pero bien, uno de los gobiernos que más ha respetado la libertad pública del país. Interrogante para que tú me dijeras. No. Pero yo no encontré uno. Caso, pero pude encontrar. No, yo te dije que me digan un caso. No, Danilo Medina y tal cosa, no. En el plano económico. Hay también la corrupción, el tema de la corrupción. Está bien, ustedes tienen un tema de la corrupción. Hacia el pasado... Vayan a la fiscalía, pero cuando ustedes van a la fiscalía, si la prueba que ustedes tienen, ellos entienden que no es lo suficientemente meritoria, entonces ustedes dicen que no, que son los ministerios públicos de Leonel. Sí. Si van directamente a un juez y el juez entiende que no tiene mérito, esos son jueces de Leonel. Bueno, pues ¿qué hacemos? Nos matamos. ¿Qué hacemos? Porque tenemos un ordenamiento jurídico, esperen las próximas elecciones y cambien todo el mundo, incluyendo. Un mundo dicotómico. Sí. Bueno, buenos días, don Héctor. A quien le sirve el pantalón que se lo ponga a propósito, que yo sé que nos está viendo. Pero es un mundo dicotómico, o sea que si la cosa no es como tú quieres, es mala. Y el problema es que si te dejas chantajear, termina siendo un ratón de ferretería, como ellos quieren que uno sea. Es así. Porque el problema es que, tú sabes cuál es el problema que sea, que quiere que tú te quedes en tu casa y que tú digas, yo no voy a ir al Clunaco porque me van a acusar de bocina. Yo no voy a ir a tal sitio porque van a decir que yo soy uno del gobierno. No, se equivocaron. Eso es lo que tenemos que decir. Incluso hay que hacer una pequeña diferencia. Miren, por estos despachos que hay aquí, no circulan los dineros que se ponen a circular cuando hay campañas en defensa de empresas mineras, del salchichón. De salchichones y de esas cosas, para que lo sepan claro. Ni del metro. Ni del metro. Díceselo. Mucho menos del metro. Okay. Díceselo, porque yo sé por qué yo quiero que tú se lo digas. Vuelvo y repite lo que ni del metro aquí no se ve. O sea, el fogón de la casa de estos 4 ciudadanos con el que está fuera de vacaciones. Hay dinero que provenga de esas fuentes. No hay de ese tipo de cosas. De ninguna de esas campañas. Y cuando que sabemos que han estado presentes en todos los medios. Que no, ya, yo voy a decir. Y la voy a dejar de ese tamaño. Mire, lo interesante de lo que está ocurriendo. No pasamos, Pedro, yo creo. No, con la situación que se mantiene en la campaña contra la República Dominicana.
a partir del momento que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168, que establece las vías para la regularización de los extranjeros en República Dominicana y en consecuencia insta a los organismos del Estado para que la apliquen y procedan en consecuencia. Lo interesante es que los días se van a encargar de establecer cómo esta campaña que se ha montado contra la República Dominicana. Lo primero es que los actores que tienen que hacer la movilización interna están aquí en República Dominicana. Y que son, usted dice, bueno, son estimulados, impulsados por sus soportadores, sí, ciertamente. Pero ¿qué es lo importante? Que aquí va a salir la doble moral y la hipocresía con que se trata el tema. Granadinas, su primer ministro o su jefe de gobierno, el señor González, se ha pronunciado, y ese es de lo que ha estado planteando, que República Dominicana sea expulsada del CARICOM. La primera declaración pública la hizo la primera ministra de Trinidad y Tobago, que pide que República Dominicana sea expulsada del CARIFORO. El CARIFORO es precisamente el espacio que tienen estos países para la discusión y búsqueda de vías para dar soluciones con la participación del bloque. Pero ustedes saben lo que representa Granadinas y Trinidad y Tobago, ¿de qué es parte? Es parte de los países del Caribe, de la región, que tienen una política de bloque, una especie de muro para que no se establezcan haitianos en sus territorios. En esto está Jamaica, Granadina, Trinidad y Tobago. Y fíjense cómo de repente estos funcionarios salen en el primer plano y ganan incluso los espacios de las agencias internacionales. Que uno se pregunta por qué las agencias internacionales no observan la experiencia que han vivido haitianos en Trinidad y Tobago, en las Granadinas y en Jamaica, por ejemplo. 3 pueblos caribeños que mantienen una política. Usted conoce la decisión de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene naves para asegurar un bloqueo de que haitianos no lleguen a la Florida. Estos países tienen, estos caribeños tienen también políticas específicas para impedir que haitianos se establezcan en sus territorios. Son los mismos, sin embargo, que le reclaman a República Dominicana lo que le niegan a los haitianos. República Dominicana, fíjense lo importante de todo lo que ha ocurrido con la sentencia, que la sentencia manda la regularización y que cada organismo del Estado competente sea el que haga lo que le corresponde en cada caso. ¿Qué ha ocurrido desde que se produjo la sentencia? Que República Dominicana ha estado haciendo esfuerzos por cumplir con esa sentencia, para regularizar a todos los extranjeros que se encuentran en el territorio de la República Dominicana. El presidente Danilo Medina ha convocado el Consejo Nacional de Migración para el próximo viernes. Es el organismo competente para decidir y aprobar lo que son las políticas de migración en República Dominicana. Ha sido convocado y con temas específicos. Uno de los temas que va a tratar de conocer el Consejo Nacional de Migración es la propuesta que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas a la República Dominicana para colaborar en el proceso de regularización. El Consejo Nacional de Migración lo va a conocer el próximo viernes. A esto se agrega el trabajo de la Junta Central Electoral. Ayer, don Pedro y Orión, sesionó el pleno de la Junta Central Electoral que se había anunciado. Sesionó y ahí conoció el informe y todo lo que se ha hecho en lo que tiene que ver con el registro civil. Y ahí se destacaba cómo ellos han estado trabajando también en un proceso de restauración de registro civil, es decir, libros deteriorados
documentos deteriorados, ya con la tecnología que existe hoy para restaurar documentos, han estado trabajando. Y se dio ese informe. El informe llega a la conclusión de que la Junta Central Electoral ha estado asumiendo la responsabilidad que manda la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, de un lado, Poder Ejecutivo, el jefe del Estado dirigiendo el proceso para que la República Dominicana logre una política efectiva de regularización de extranjeros en República Dominicana. Mientras esto ocurre, están estos países de la doble moral que no quieren a los haitianos en su territorio y sin embargo tienen una campaña montada, pero nadie le ha preguntado por qué no quieren a los haitianos en su territorio. Y la República Dominicana, un país solidario con Haití, un país que lo aprecian los haitianos más pobres, esa población muy pobre haitiana, aprecia la solidaridad dominicana. No hay en la República Dominicana tradición de ser un país que rechace a ciudadanos por su origen racial o su clase social. O sea que la República Dominicana no tiene antecedentes de ese tipo. Es una campaña difícil, ciertamente, como ha advertido Orión en la primera parte, porque lo que se busca es que la República Dominicana sea condenada. Y algo más, no faltan los que no pierden la esperanza de que la República Dominicana sea incluido entre los países racistas. Oiga esto. Y todo esto, como cuenta con financiamiento, se plantea que esto puede durar mucho tiempo, esta campaña, si no se logran los objetivos rápidos. En el momento que se dan todas estas actividades, fíjense lo que ha pasado. En Haití hay una situación que hasta la MINUSTAH está en una situación de mucha preocupación. La MINUSTAH, la idea que tiene es que en Haití se podrían agravar los hechos de violencia. En Haití hay una situación de inseguridad generalizada. Sin embargo, estas entidades no se refieren a esa situación en Haití. No se refieren a las violaciones de los derechos humanos. Las protestas de ayer, ¿usted sabe cuál era uno de los puntos que enarbolaban los manifestantes? Los altos precios. Y los altos precios, ¿quiénes lo han provocado en Haití? Los varones que controlan el comercio, y algunos que se dedican también al financiamiento de campañas contra la República Dominicana, porque han querido sustituir a la República Dominicana como el mercado natural de Haití. Y eso explica que el pollo que podían comprar en República Dominicana más barato, tienen ahora que depender de intermediarios que se lo encarecen. Y ya han comenzado a protestar. Nosotros en esa advertimos que si continuaban por ese camino iban a provocar una situación explosiva en Haití que después le iba a resultar difícil poder controlar. Lo de ayer es una alerta porque ya lo de ayer no incluía consignas políticas. Lo de ayer incluía que están pasando más hambre y que los alimentos han alcanzado precios que ellos no pueden pagar. ¿Y qué augura eso? Que van a continuar las protestas en Haití. Especular con alimentos, esa es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, porque de esa manera se violenta el derecho a comer. Y estos varones que controlan un mercado que se soporta en irregularidades, ya están viendo la consecuencia que se advirtió, porque eso no iba a ser sorpresa. Desde el momento que vinieran a incidentar las actividades de los haitianos que compran en República Dominicana, ahí estaban creando las condiciones para que los precios se dispararan en Haití. Y usted dice, bueno, porque ellos dicen que ganan más, porque venden más caro y de igual modo y no tienen un mercado cercano como es República Dominicana, que comparte frontera con Haití.
La opinión pública debe mantenerse alerta porque nada, y lo que ha dicho la MINUSTAH debe servir de llamado para que en Haití se compliquen las cosas. Aquí hay gente también que entiende que si eso ocurre, se podrían crear situaciones especiales que la República Dominicana tenga que aplazar su plan de regularización de extranjeros, porque auguran que ante una situación especial en Haití, tendrían que aplicarse situaciones de emergencias y que el país vecino sería el primero que tiene que dar los pasos que se requieren en circunstancias de este tipo. ¿Qué es lo importante en esto? Que al final se va a establecer con las políticas que tienen estos países de cero inmigrantes haitianos en su territorio, que la República Dominicana es un país que ha estado siendo bombardeado por manipuladores y por practicantes de doble moral, que sencillamente quieren desacreditar un país para que haga lo que conviene a los intereses que representan desde República Dominicana. Esto parece fuerte, pero es así, representan. Y eso es lo que uno le encuentra la explicación a por qué las campañas se pueden sostener y por qué para la campaña hay recursos, que se puede mantener una campaña contra la República Dominicana. ¿Qué es lo estimulante? Que República Dominicana está haciendo todos los esfuerzos para regularizar a los extranjeros en el territorio nacional. Y esto va a ser importante porque en el caso de los extranjeros, especialmente la población haitiana, que es la mayoritaria, será más difícil en República Dominicana una vez los ciudadanos y ciudadanas estén regularizados, que a alguien se le ocurra violentarle un derecho. Que a alguien se le ocurra, por ejemplo, emplearlo y no asegurarles la seguridad, incluirlo en la seguridad social. Como ocurre en República Dominicana, que toda empresa que crea un empleo está obligada inmediatamente a inscribir ese trabajador en la seguridad social. Y cuando lo inscribe en la seguridad social, el trabajador de inmediato tiene seguro de salud y comienza a depositar recursos en una cuenta del fondo de pensiones. Dineros que son del trabajador. Y en el momento que el trabajador llegue a la etapa de retiro o que pierda la capacidad de trabajo, estos recursos pertenecen al trabajador o trabajadora. Todo esto, ¿quién puede evitar que le violenten derechos? Una persona que está regularizada. De ahí que siga adelante, hay que estimular, hay que apoyar al gobierno por la manera en que está abordando el tema. Fíjense que ha encargado misiones especiales que han ido a los organismos interamericanos y han ido a los países a explicar los alcances de la sentencia. ¿Cuál es la sorpresa de muchos especialistas cuando han leído las sentencias? Dicen, pero esta es una sentencia que en definitiva va a resolver un problema que le violenten derechos a extranjeros irregulares en República Dominicana. Al final la verdad se impondrá y se verá que la República Dominicana está actuando para evitar atropellos y para respetar los derechos humanos de los extranjeros en República Dominicana. Otra nota es que tienen que las autoridades darle seguimiento. Ya el ministro de Salud ha advertido que es inaceptable que se le niegue atención de emergencia a un paciente en un centro de salud. Pero dice Nércida Marmolejos, que representa a los afiliados a la Seguridad Social, que están recibiendo pruebas de casos de pacientes que han llegado en situaciones de emergencia y no han podido recibir la asistencia requerida. Esto las autoridades deben darle seguimiento porque es muy delicado. Esto incluso se convierte en una causa de muerte que se pudieron prevenir. Por ejemplo, una persona que llegó en una situación delicada, que la atención de un médico podía impedir que entre en crisis y muera. Si se le niega el servicio, entró a zona de peligro.
a zona de la mano de Dios que proteja al paciente que entre en esas circunstancias. Ya ha hablado el ministro de Salud y le ha advertido a los hospitales del Estado que es inaceptable, que tienen que dar la asistencia, y en el caso de la DIDA, que es la entidad de defensa de los afiliados, ha dado ya la voz de alerta. Aquí de manera que las autoridades deben mantenerse vigilantes para que eso no tome el cuerpo en República Dominicana. Orión. Bien, no, lo que quería yo decirle en nombre de ustedes dos, al señor jefe de la AME, Autoridad Metropolitana de Transporte, que nosotros vamos a llamar a un sargento apellido Reyes, que detuvo a una colega nuestra de mucho nivel, pero una colega en definitiva, Sí. y le insinuó a cambio de dejarle, de pasarle una multa, que por cierto la multa era injusta porque se trataba de que él estaba exigiendo una placa a un carro que es 2013 y él quería que tuviera la placa del 2012 también, y la quería llevar para el canódromo. Se montó detrás en el vehículo y se puso sus piernas en condiciones de asustar a la colega, y le dijo que si ella, que él estaba enamorado de ella, que si ella accedía a tal cosa, él le liberaba de la multa y de llevarla al canódromo. En definitiva, obviamente tú conoces a nuestra colega, se negó rotundamente, le pidió que se bajara del vehículo y él entonces le impuso la multa y ella intentó hacer, como gritar para ver ahí. Eso fue en la avenida Abraham Lincoln, hacia abajo, hacia como llegando a la avenida Independencia. Ya varias personas, incluyendo jueces, han hablado con el general Brown, pero el señor le puso su teléfono a la periodista, el sargento Reyes, diciéndole que la llamara en una hora, que en una hora si ella aceptaba, él le quitaba la multa y le dio una copia de la multa. Tú tienes una hora para decidirte. La muchacha se puso, ya tú sabes, llamó a su gente y un juez importante de una de las altas cortes ya conversó con el señor Brown, pero todavía nosotros no estamos conformes con eso. Y nosotros vamos a llamar al sargento para ir nosotros tres donde el sargento para ver si qué es lo que y llevar a la muchacha a ver qué es lo que él quiere, porque ella nos dijo, nuestra colega periodista, su nombre no lo decimos aquí, que ella muy asustada anoche habló conmigo, muy nerviosa, mejor dicho. Orión, te puede ocurrir a tus hijas, a las hijas de Héctor, a las hijas, a tus nietas, y yo me estremecí, porque es verdad, Pedro, eso no se puede aceptar. Yo se lo digo a General Brown para que no venga con muchas cosas y qué sé yo cuánto. Y voy a hablar con Roberto Lebrón. Y vamos a llamar, yo voy a llamar en nombre de ustedes tres al sargento para decirle exactamente en nombre de ella dónde quiere que nos veamos. A ver si nos marcha a nosotros. Quién sabe, nosotros tengamos que responder de la manera que él quiere. A mí me pusieron una multa porque no tenía el triángulo. El tipo revisó y el todo. tipo no te pidió nada. No te hizo una proposición indecorosa. No, una morena me dijo, apague, lo primero que yo quiero para conversar, es que usted me apague el pachucheo. Digo, Usted es del puro. Sí, del pachucheo. Le digo al puro. Pues este pachucheo usted va a tener que multarlo también. Sí, pero ve acá. Si no... Estamos riendo, señores, pero eso de una muchacha sola, montarse en el asiento trasero. No, eso es grave. Y decirle, tú me gustas. Si no te pongo una multa, si no actúas. No, eso no puede ser. Eso no puede ser, aquí. Eso no puede ser porque así se origina la desgracia. Acuérdate de la muchacha que se tiró de la guagua. Sí, que murió la estudiante universitaria. No, pero no. La estudiante universitaria que murió en esa Yo quiero que General Brown se comunique con nosotros si él tiene tiempo, antes de nosotros hablar con el sargento. Si no, vamos a hablar directamente con el sargento. Eso sí, te lo prometo. El sargento donde nos diga, vamos a hablar con el sargento para ver, porque así no, tampoco. Los ciudadanos tenemos derecho a defendernos, señores. ¿Y cómo es posible? Y sobre todo que se les respeten sus derechos. Y mi esposa que pueda tomar, y tu esposa, y tu esposa. Y de los amigos que lo ven por televisión. De aquella expresión de ¿cómo se llama el cómico aquel de Villa Duarte? Paco Escribano. Mamita, llegó el obispo
Llegó el obispo de Roma. Llegó. Mamita, si usted lo viera. Qué cosita, cosa mamá. linda, qué cosa mona. Sí. Llegó el embajador de... Que sí es, ¿verdad? El embajador del Vaticano. Sí, así es. Sí. El nuncio apostólico, que es una persona muy, tiene la cabeza bien puesta, Sí. de origen africano, Un intelectual. un intelectual, ha tenido misión diplomática en Haití. Vamos a darle 3 meses de chequeo, monitoreo, no vaya a hacer cosas, porque así no, tampoco. Vamos a chequearlo, con todo el respeto. Yo lo voy a ver en misa cuando esté con su gorrito y voy a ver lo que dice, porque tampoco así. No es posible que usted se quede con el pederastra sin que usted se quede en el Vaticano con él, guardado. No lo manda a la República Dominicana, es verdad, no tenemos Jurisdicción. tratado de extradición. Sí. El señor ya se le mandó el expediente. Abusó de 5 muchachos dominicanos, incluido uno que lo mantuvo 3 años, desde los de 14 a los 17 años, era su pareja. El nuncio ese, Wesolowski, Sí, polaco. el polaco. ¿O fue que, Entonces lo guardan ese en el Vaticano. No, mándame el expediente. Y me mandan el otro, un momentito. Dale 3 meses, Pedro, chequeando. Vamos a darle 3 meses, porque así tampoco. Yo no estoy diciendo nada para que no me malinterprete. no Sencillamente está 3 meses. prejuiciado? No, porque tuvo misión en Haití. ¿Qué pasó? Miren, con respecto al tema de la importación de azúcar, no sería la primera vez que para suplir mercado interno. No, esa es una práctica que te lo determina el mercado Sí. y Ahora la bien, producción. Lo que yo no entiendo es cómo tú exportas azúcar y compras azúcar. Sí. Tú tienes por que el precio, tienes Orión. que saberlo. Es por el De la misma precio. manera que nosotros... Sí. que El nosotros- mercado preferencial, no, sí. que nosotros importamos café. Sí, ¿por qué? Para tú aprovechar el Si tú mercado. lo sabías. Tú aprovechas el mercado, el precio del Nosotros mercado. importamos café. Sí. Porque el café procesado es más más caro. Porque el café, para mezclarlo con café bueno nuestro, nosotros traemos café hasta de Vietnam. Sí. Y te Y lo permite... mezclamos y hacemos el café que tú te consumes. Sí. Lo que pasa que así es el mercado globalizado de Sí. hoy. ¿Por qué la cosecha de polo, por ejemplo, la compran los japoneses hasta con 3 cosechas Sí. adelantadas? Porque el polo produce un grano de cafeto que tiene un olor y sabor Sí. muy distinto. Muy característico muy de esa característico. zona. Porque ahí hay altura, hay radiación solar, hay suelos característicos que dan un café de olor que los japoneses que saben de eso, y mucho, lo compran por adelantado, todo lo que haya. Y así también Y, otras y zonas con del el país. azúcar, don Ahora, Pedro. con el azúcar, lo que está pasando es lo siguiente. Sí. Central Romana es el único refinador Sí. que hay. Porque ya por venir no Consuelo- existe ya como Consuelo- refinador. por venir era que tenía. No, ya no existe por Porvenir y venir, Consuelo por venir no era que tenía. refinan. Sí. Y el Cristóbal Colón de lo Ese hace azúcar crema. Que es no un azúcar, refina por cierto, tampoco. la azúcar crema de todo el mayor azúcar calidad, crema que porque se tiene un consume color aquí, Esa es la intermedio. producción. Ahora, todo el azúcar refino proviene del Central Romana. Sí. Ahora bien, Central Romana inicia la zafra en 10 días Sí, en 10 días. y ha dicho que la existencia que hay es suficiente para poder esperar el inicio de la refinación. Sí, incluso ayer lo ha El anunciado de manera el pública. comunicado Sí, adelantó. sí. Lo que pasa que si usted desespera y los comerciantes que también están deseosos de que le den permiso para ellos Sí. hacer sus manejos, ¿se entiende? Es lo mismo que las importaciones de papas. ¿Qué pasó ahí? Que lo del Valle de Constanza dicen que eso lo perjudica. Porque si ellos te aseguran la oferta, y- si tú le sumas, le deprime el Es precio. también un problema cíclico, Sí, también, es sí, que sí. no es tiempo de cosecha. Entonces, Sí. cuando está agotando las existencias, los comerciantes para mantener fluido su mercado piden permisos de importación. Pero en el caso del azúcar es claro, en otras ocasiones. No, Eh, recuerda en la hasta década- Balaguer, por ejemplo. en la década de los Balaguer en 90. situaciones, Orión, tirantes con Cuba, sí. en la Guerra Fría, en situaciones difíciles, se llegó a adquirir azúcar cubana para la República Dominicana cumplir la cuota en el mercado estadounidense. Además de que hay un asunto y es que nosotros no podemos fallarle a la cuota No. al mercado norteamericano, que son unas 330.000 Sí. toneladas métricas, han venido bajando en los últimos tiempos, porque la pagan a 22 centavos. Un precio de dólar la preferencial libra, tiene. se Tiene un precio garantizada. sí. Además tenemos una Eso cuota, yo lo entiendo. Eso Sí. yo lo además entiendo. tenemos una cuota asignada ya en la Unión Europea. Sí. Ya nosotros penetramos el mercado azucarero europeo hace 2 años que comenzamos.
El año pasado se enviaron, creo que 30.000 toneladas métricas, y este año estaba supuesto a enviar 50.000. Ya, es muy probable que tú consigas azúcar en el mercado internacional a más bajo precio que el que tú consigues cuando lo exportas. Sí. O sea que es negocio. Es que no es, Sí, no es que vaya a ser negocio. perjudicial Sí. desde el punto de vista económico. Es negocio. Y además Te obtenemos lo más determina divisas. producción y precios. Si vendemos en dólares, compramos en dólares también, como quiera, igual. Sí. 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 Pero, como tú dices, vendemos más caro que lo que compramos. Eso es verdad. Pedro, Mira, vamos a hacer un alto, porque no ha llegado Julio, que hoy es precisamente el tema de Sí. economía, hoy es martes. Pero regresamos en un momento, vamos a pasar un mensaje.